la Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples, que hacen una divina labor. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. ¡Ole! Un saludo a toda la Liga de los Múltiples. Liga de Múltiples. Liga de Múltiples. De Liga de Múltiples. La Liga de los 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 Múltiples. De dos, perdón, de dos, de tres, de cuatro, de acuerdo a la multiplicidad, cuando hablamos de mellizos, digamos que mellizos no es un término médico, pero es un término que se acepta, digamos, dentro de la sociedad en general, cuando los dos bebés incluso son diferentes, o los dos bebés no son idénticos. En general, los embarazos más frecuentes de los embarazos múltiples son los embarazos gemelales dobles, y es pues básicamente a los que más nos vamos a referir hoy, por supuesto teniendo en cuenta la multiplicidad. Perfecto, Doc. Entonces, ¿es correcto decir que un embarazo gemelar puede ser también uno de mellizos o uno de trillizos? Es decir, ¿son gemelos? Exactamente. Desde el punto de vista de nomenclatura obstétrica en general, cuando hablamos de gemelos es que es más de uno. Ya tenemos que poner el apellido de cuántos son. Los conocemos también como triples en general, o como trillizos, o como cuatrillizos o cuádruples, etcétera. Doc, eso me lleva a otra pregunta, y es, ¿qué tipos de embarazos múltiples existen? ¿Cómo se identifica, cómo se diagnostica, o qué es eso que escuchamos los papás en esa primera ecografía? Vamos a diagnosticar la corionicidad del embarazo, o sea, ¿qué tipos de embarazos múltiples hay? Cuando nos enfrentamos a los embarazos múltiples hay dos conceptos grandes que debemos nosotros conocer. Uno que se llama la cigosidad. La cigosidad se refiere fundamentalmente a la celulita
si los dos bebés, o los tres, o los cuatro bebés provienen de la misma célula que partió, o si provienen de células diferentes fecundadas. Es decir, un espermatozoide llegó a un óvulo, fecundó y se pudo haber partido. Vienen de la misma célula. En ese caso hablamos de embarazos monocigotos, que no son los más frecuentes. La otra posibilidad es que por cada ovulito de la mamá entre un espermatozoide del papá o del padre y eso hace que sean heterocigotos y se implanten 2 o 3 o 4 o los que sea. Eso se refiere a la cigosidad. La cigosidad no la vamos a poder saber clínicamente, eso quiere decir que nosotros no vamos a poder saber sino hasta el final del embarazo, cuando veamos los bebés si eran homocigotos o heterocigotos. Lo que sí podemos nosotros saber clínicamente es la corionicidad, y la corionicidad es un concepto muy importante que las mamás y los papás y las familias de múltiples deben marcar. Hablamos fundamentalmente de monocoriales cuando tienen una placenta y de bicoriales cuando tienen 2 placentas. El término amnionicidad se refiere al número de sacos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un embarazo que sea monocorial, monoamniótico, significa que tengo una placenta y una bolsa, y tengo que decir además el número de peces que tenga dentro. La otra posibilidad es que tenga una sola placenta y 2 bolsas. Sería, por ejemplo, monocordial biamniótico, que es, por supuesto, los gemelos idénticos, al igual que los otros, pero estos son mucho más frecuentes. Y la tercera posibilidad sería que fueran bicoriales biamnióticos, es decir, para cada bolsa una placenta, y es el caso de lo que las mamás conocen como mellizos. Es decir, los bebés, la única coincidencia que van a tener que son hijos de la misma mamá, son hermanos, nacen el mismo día, pero son completamente distintos. Pueden ser de sexos distintos o pueden ser también físicamente distintos. Los otros que ya mencioné, cuando tienen una sola placenta, siempre son idénticos, no físicamente, sino también desde el punto de vista. Doc, nosotros los papás vemos que existen una serie de riesgos atados a ese tipo de embarazo múltiple. Dependiendo de ese tipo de embarazo múltiple, hay unos mayores riesgos que se pueden desarrollar que otros. Pero antes de preguntarle sobre los riesgos, me voy a ir un poquito más hacia el origen. Tiene que ver, por ejemplo, los días en que comenzó a dividirse ese óvulo fecundado, el tiempo en el que se dividió, e irme tal vez un poquito más atrás. ¿Qué es la superfetación? He escuchado de casos en los que esos embarazos múltiples se generan, son bicoriales, biamnióticos y tienen edades gestacionales distintas. Y en ese sentido, ¿podría ser que una mamá de mellizos podría tener unos mellizos de diferente papá? Bueno, la primera parte de la pregunta, que corresponde fundamentalmente son muchas. A ese cigoto, pues es lo que nos va a dar la posibilidad de que tengamos embarazos de diferente placenta o embarazos de la misma placenta. Entre más tiempo se tarde en dividir el cigoto, pues va a haber esos cambios. Con respecto a la segunda parte, que es la de superfecundación o la de superfectación, se refiere a algunos casos anecdóticos, digamos, descritos en la literatura médica, en los cuales, por ejemplo, hubo una posibilidad de una fecundación diferente del óvulo por espermatozoides distintos. Una posibilidad que sea del mismo papá y que los espermatozoides, que pueden durar vivos 72 horas dentro del pool vaginal, hayan fecundado a tiempos diferentes, y la diferencia, por supuesto, de edades va a ser de días, que generalmente es lo que ocurre. Sin embargo, ha habido algunos casos de superfecundación en las cuales se presenta la fecundación del óvulo por espermatozoides distintos. Esto pues implicaría que la paciente haya tenido relaciones sexuales con diferente padre. Como les digo, son casos anecdóticos, son mucho más frecuentes descritos en otros mamíferos, pero pues fundamentalmente es una anécdota que también deberíamos conocer. En términos generales, los días de la división es importante para uno como médico, para entender, por ejemplo, cuándo se forma un embarazo monocorial, cuándo se formaron unos gemelos que estén pegados o fusionados, que la gente los conoce como siameses, o cuándo se forman unos gemelos que nosotros conocemos como mellizos. Y acá lo importante, como les dije, es hacer mucho énfasis en la corionicidad, número de placentas y número de bolsas. Perfecto. Doc, si me permite, yo voy a ir leyendo algunas preguntas que empiezan a aparecer aquí por Instagram. Sandra María Quintero, gracias por tu pregunta. Siempre me ha llamado la atención porque mi embarazo fue bicorial biamniótico y mis gemelas son idénticas, se parecen mucho. Bueno, esta pregunta, y gracias Sandra, porque es muy importante y lo explicamos al principio. Yo puedo tener embarazos de diferente placenta y diferente bolsa, pero pertenecen a una división del mismo huevito. Serían homocigotos, ¿de acuerdo? Sería un tercio de ese primer porcentaje de embarazos gemelares. En ese orden de ideas, yo puedo tener
mis gemelos de distinta placenta y ser genéticamente iguales. Es un tercio de esa primera parte que les dije de la estadística general y, como les explico, pueden ser físicamente muy parecidos. Pero cuando los vemos físicamente muy parecidos, estadísticamente es mucho más probable que sean monocoriales biamnióticos o monocoriales monoamnióticos. Muchas gracias por tu pregunta. Diana Marcela Palomino tiene algo por Facebook, también la saludamos por acá. Dice, hola, yo quiero saber por qué cuando nacieron mis bebés, el médico me dijo que estaban en 2 bolsas y con una sola placenta, pero mis hijas no son idénticas, si se supone que los idénticos son de la misma placenta. Bueno, puede ocurrir, si las niñas y los niños son distintos físicamente, pues muy probablemente sí tenían una sola placenta, pero eran fusionadas. Entonces, eran 2 placentas, pero estaban tan pegaditas que solamente se reconocían si fueran una sola. Aquí en este caso ya vamos a buscar otras características de las placentas y de las membranas y tendríamos que ver cuántos taquitos amnióticos, cuántos corios y cuántos amnios. Es algo un poco más complejo, pero en general, si son distintas, muy probablemente las placentas eran distintas, solo que estaban pegaditas y probablemente el médico la interpretó como una sola. Inclusive desde el punto de vista prenatal en la ecografía se veía probablemente como una sola placenta. No es fácil determinar la corionicidad, generalmente tratamos de hacerlo en la ecografía más temprana, cuando puede ser de pronto mucho más fácil y es, como ustedes ven, un dato importante tanto para ustedes como familia como para nosotros como cuerpo médico, el saber la corionicidad, porque esto nos marca los riesgos, como lo dijo Juan Pablo hace un rato. Acá lo importante es que vayamos oportunamente a nuestra EPS, a nuestra estructura, a nuestra prepagada, a lo que tengamos como sistema de salud, para que pronto nos diagnostiquen y sepamos claramente que nos vamos a enfrentar en ese embarazo. Bueno, Doc, la señal no está un poco buena. Vamos a tratar de, mientras se mejora un poco, voy a leer un par de preguntas de la gente que está activa por ambas redes sociales, todas mandándole saludos especiales. Aquí hay una mamita de un milagro para Gabriel. Gabriel es uno de sus múltiples. Permítame, yo aquí por aquí tenía el comentario, lo voy a leer. Dice, hola doctor, él me vio una vez gracias a una estudiante de él, excelente profesional, lo envía Cata Varela Daza. Dame un segundo, aquí está. Gracias, doctor, por creer en mis hijos Pablo y Gabriel. Usted es un ángel para nosotros, dice un milagro para Gabriel, una mamá. Caterín, ¿me recuerdas el apellido de Cate para recordarle, doctor? Loren Flores, buenas noches. Mis gemelos fueron de una sola placenta, pero de diferente placenta. Ellos se distinguen. Clary Castro, quiero saber qué riesgo tienen mis mellizos y si soy diabética y tengo 18 semanas de embarazo. ¿Sería probable que ellos salgan diabéticos? Bueno, mira, la diabetes es una enfermedad que conocemos como enfermedad multifactorial. Multifactorial significa que tiene el 5% de riesgo de uno transmitirlo. Multifactorial también significa, como su nombre indica, que hay muchas causas para la diabetes. Una de ellas puede ser genética, pero también hay otras causas, ¿no? Es importante primero saber qué tipo de diabetes tenías tú. En este caso, si tienes 18 semanas, muy probablemente eras diabética del embarazo, o sea que habría que ver si eres diabética tipo 1 o tipo 2. Esto lo vamos a determinar primero por tus antecedentes, por el conocimiento que tengas en tu control médico y evidentemente tu grupo de médicos de alto riesgo va a orientarte de la mejor manera. Sí hay unos riesgos con el embarazo, pero son unos riesgos que bien manejados van a poderse superar de la mejor forma para que llegues a un feliz término del embarazo. Entonces, no te preocupes, pero debes sí ser precavida acudiendo a tu control prenatal y, por supuesto, comunicando todos los antecedentes a tu médico tratante. Doc, vemos como una preocupación muy común en todas las mamás saber si se parecen o no con su tema de diagnóstico de corionicidad. Dice Cata Acevedo, en mi caso, que soy bicorial biamniótico, definitivamente son diferentes. Todos quieren saber si van a ser iguales o no. Lo más probable es que sean diferentes, pero ya ahorita hace un rato Diana nos contó, o Sandra nos contó de su caso en el cual esperaban los bebés diferentes y salieran iguales, y eso se debe a la cigosidad, es decir, a cuántos huevitos provienen en el momento de la fecundación. Entonces, lo más probable es que ecográficamente hayan visto el número de placentas y el número de sacos y estemos esperando unos mellizos, entre comillas, es decir, que sean distintos. Pero si son del mismo sexo, solamente vamos a saber si son distintos hacia el final, pues, de la gestación, cuando ya los conozcamos.
María Paula tiene muchas preguntas con respecto a cuando le hacen las ecografías. Dicen, los gemelos bicoriales biamnióticos se pueden desarrollar en diferentes días y por eso en las ecografías tienen diferencias de peso y días de gestación uno del otro. Bueno, generalmente la diferencia de los bebés es pues mínima. Es decir, cuando se fecundaron los huevitos, se fecundaron al tiempo, con unas diferencias pues muy pequeñas que van a ser prácticamente y no identificables por parte nuestra. Cuando nosotros hacemos las medidas en la ecografía, nosotros en las medidas ecográficas calculamos unas medidas que tomamos de los bebés y los miramos en unas tablas que han escrito o que se han aplicado universalmente para estos bebés y ahí calculamos una edad gestacional. Pero no significa que un bebé tenga una edad gestacional y el otro tenga 2 semanas diferentes. Generalmente la que nosotros tomamos es una sola edad gestacional que corresponde al bebé que está más grande. El bebé que está más pequeño generalmente tiene unas diferencias con su hermano que porcentualmente si son de una sola placenta al 25%. Si son de 2 placentas se manejan como crecimientos independientes. Pero en resumen, acá la recomendación es que tenga una edad y otro tenga otra. Tú siempre vas a tener la edad gestacional. Calculamos a partir de la ecografía de primer trimestre, que es la más importante de todos para fechar el embarazo. La fecha que tomamos es la del bebé más grande. Con esa fecha ya vamos a fechar tu embarazo y adaptarlo durante toda la gestación para poder calcular los riesgos. Es decir, uno no puede tener 3 o 4 fechas diferentes de gestación, mucho menos en los gemelos. Ok, Doc. Eso me lleva entonces a hablar de esas afecciones más comunes, esas afecciones que normalmente usted, Doc, en su diario vivir tiene que atender con esas mamás preocupadas, con esas mamás angustiadas, esas familias que llegan con mucho susto porque les informan, por ejemplo, que hay una diferencia de peso entre sus hijos y qué pasa con esa diferencia de peso, hacia dónde se dirige ese tema. ¿Y qué otras condiciones más comunes se presentan en estos embarazos múltiples que hay que tener cuidado cuando nos enteramos de este tema? Pero la diferencia de pesos es un punto fundamental cuando manejamos gemelos. Pero nos fundamentamos específicamente en qué tipo de gemelos son. Si los gemelos son bicoriales biamnióticos, ellos tienen un riesgo mayor de que uno de los dos o ambos bebés no crezcan lo que deberían crecer para la edad gestacional que tienen. Sin embargo, aquí son 2 gemelos que van independientes, cada uno tiene su placenta y cada quien va a tener un crecimiento acorde a su condición y acorde a su curva de crecimiento. Por lo tanto, ahí los manejamos en términos de crecimiento como si fueran embarazos únicos. Es decir, no es una enfermedad propia de los gemelos, sino que puede ser incluso una enfermedad que está a los embarazos únicos que se llama restricción de crecimiento intrauterino o restricción de crecimiento fetal. Pero en el caso de que sean en un embarazo gemelar de una sola placenta, es decir, monocoriales, generalmente son biamnióticos, es que sí comparten la placenta y eso significa que a veces la placenta está mal repartida, a un bebé que respondió más placenta que el otro y hacen una situación que se llama restricción selectiva de crecimiento, que es una enfermedad propia de los embarazos monocoriales. Es importante porque la diagnosticamos cuando la diferencia de peso es más del 25%. Eso no lo hacemos cuando el embarazo es bicorial. Cuando el embarazo es bicorial no calculamos esa diferencia entre uno y otro, sino que simplemente miramos cuál es el porcentaje de crecimiento normal de esos bebés. Siempre que esto ocurra, es importante que cuando sepas que estás embarazada de gemelos, lo primero que deben hacer es emitir una consulta de alto riesgo para que médicos expertos evalúen tu caso, porque no solamente vas a tener más controles prenatales, sino que también vas a tener muchas más visitas. La medicina materno-fetal donde te harán una valoración de peso y de otras variables un poco más adelante para poder saber si es también. Perfecto, Doc. Muy clara su pregunta y tal vez nosotros debemos haber comenzado por ese punto, porque es muy importante que cuando ustedes son diagnosticadas de un embarazo múltiple busquen la ayuda y la guía de un profesional experto en embarazos de alto riesgo. Esa especialidad en la ginecobstetricia se llama la perinatología. Usted me corrige, Doc, ¿cierto? Perinatólogo. En general el nombre de la especialidad se llama medicina materno-fetal. Somos especialistas en medicina materno-fetal. En Estados Unidos se considera un sinónimo perinatología y medicina materno-fetal por muchas razones, pero ha evolucionado al nombre de medicina materno-fetal. Antes se llamaba perinatología, porque los médicos que estudiaban perinatología no solamente cubrían parte del embarazo, sino que cubrían las primeras 3 semanas del niño. Evidentemente, ahora los pediatras neonatólogos son los que estudian
el niño recién nacido, y evidentemente ellos no ven mamás embarazadas y no hacen estudios ecográficos sobre embarazadas, ni mucho menos sobre patologías de riesgo. Y viceversa, los médicos de los especialistas en medicina materno-fetal evaluamos los embarazos y los bebés, pero ya cuando el bebé nace, ya es otra especialidad. En resumen, entonces, podría considerarlo sinónimo, pero el nombre correcto debería ser medicina materna. Ahora, para la segunda parte, siempre que nosotros damos una paciente en el primer control prenatal, evaluamos la paciente mediante algunas escalas de riesgo para poder saber si la paciente va a ser de alto o de bajo riesgo y requiere un poco más de cuidado durante la gestación. Evidentemente, los embarazos múltiples siempre son considerados de alto riesgo y como tal deben ser remitidos a la consulta de medicina materno-fetal para poder evaluar estos riesgos. Estos riesgos los podríamos clasificar en dos grandes grupos. Uno, los riesgos para los bebés, los riesgos fetales. Dos, los riesgos para la mamá, los riesgos maternos. En resumen, los riesgos maternos de la mamá que espera gemelos son mayores si los comparo con una mamá que espera un solo bebé, ¿de acuerdo? Pero no tiene diferencia de acuerdo al tipo de gemelos. Puedo tener gemelos idénticos, gemelos distintos, mellizos, y mi riesgo como mamá es igual. Pero si quiero analizar el riesgo fetal, ahí sí es importante lo que hablábamos de la coordenación. Es diferente Doc, perdón, interrumpo. La señal está muy bajita, entonces algunas frases se le están entrecortando y lo vemos algo borroso. No sé si es posible que pueda mejorar su señal, su ubicación en donde se encuentra, o de pronto acercarse más al router, o tal vez si nos pueda ayudar con eso, porque lo vemos, esto es demasiado interesante y se nos cortan unos pedazos súper importantes. Mientras nos pedimos ayuda al doc, yo quisiera mandarle un saludo a Yolima Zapata, a Nisbelis Toro, a Karen Alexandra García, a Natalia Urrego Reyes, que se conectan por Facebook, a Jessica Herrera, a Carlos Hugo Escobar, Gismar, de hecho dice Carlos Hugo, doc, uy, cambió del cielo a la tierra. Carlos Hugo Escobar Soto dice, no lo duden, no hay nadie mejor calificado que transmita mayor seguridad en el seguimiento de un embarazo múltiple. Un orgullo, amigo Saulo. Carlos Hugo, un abrazo fuerte, qué bueno saber de ti y de los bebés. A Carlos le vi tanto los gemelos como el bebé único. Bien, muy bien. Es que estamos con el que es. Yo quiero informarles a todos, a la comunidad, porque yo inicié tan emocionado que no tuve la oportunidad de presentar de una manera más cercana al doctor Saulo, porque si hay alguien en Colombia que sabe de múltiples, es él. Y tiene unos estudios supremamente interesantes que han servido como base en el desarrollo de nuestro proyecto de ley, pero además como base en muchos otros profesionales que han podido, de una manera más informada, poder llevar exitosamente muchos embarazos múltiples. Y estamos muy agradecidos por ese compromiso que tiene con las familias múltiples de Colombia, doc. Metámonos en el tema en el que estábamos. Hay muchas mamás que hablan, entonces, quisiera antes de pues, hablar de su especialidad, la medicina materno-fetal, y en qué casos específicamente, por ejemplo, tendría usted que intervenir dentro de mamá al feto directamente. Bueno, generalmente, entonces, como les decía, hay que clasificar el riesgo de la mamá, y ya cuando tenemos identificada a la paciente con embarazo gemelar, pues definitivamente ya tenemos que crear un plan de trabajo con ella. Si el embarazo es gemelar bicorial, es decir, si son mellizos, entre comillas, estos bebés los vamos a ver cada mes en la consulta de medicina materno-fetal. Si los embarazos son monocoriales, estos los vamos a ver cada 2 semanas. Los embarazos son bicoriales biamnióticos y no tienen ninguna otra enfermedad distinta. Ellos no van a tener alguna patología específica que vaya a ser necesaria la intervención prenatal. Es decir, los fetos se van a comportar como embarazos únicos. Es posible, y hemos tenido muchos casos en los cuales uno de los 2 bebés tiene alguna afección que es susceptible de terapia. Sin embargo, los que más nos atañen, y por orden de regla, son los monocoriales biamnióticos y los monocoriales monoamnióticos. Estos sufren ciertas patologías que son exclusivas de los gemelos. Uno, el síndrome de transfusión feto-fetal, que es un síndrome en el cual, a través de la placenta, uno de los 2 bebés crece mucho y el otro bebé hunde el volumen sanguíneo del hermanito. Esta es una enfermedad gravísima, absolutamente infrecuente, pero que aparece en nuestros pacientes y que es susceptible de un tratamiento prenatal. Otra patología que se puede
presentar es la que nosotros estábamos hablando hace un rato, que es la restricción selectiva de crecimiento intrauterino, en la que un bebé, el otro bebé crece, no crece de una manera normal. Esto se debe a la mala repartición de las placentas y hay alguna terapia que se puede ofrecer para ello en algunas situaciones especiales. Existen otras cosas más raras, como son el embarazo gemelar acárdico, en el cual se crea un bebé normal, el otro iba a ser un bebecito normal, pero resultó muy mal formado y eso va a crear ciertos problemas vasculares y en la circulación de los dos bebés y hay que evaluarlos tempranamente para ver qué tipo de alteraciones podrían tener. Estas, digamos, serían el grupo de patologías o de enfermedades exclusivas de los embarazos gemelares, pero existen algunas otras que les da a los bebés igual que embarazos únicos y que también tenemos que estar listos para corregir el caso. Perfecto, Doc. Siguiendo eso, ¿cuáles son los tiempos promedio de gestación según ese tipo de embarazo? ¿Se manejan unos tiempos promedio? La mamá, hay muchas mamás que nos preguntan si definitivamente van a ser prematuros o pueden pasar esa línea de prematurez. Bueno, claramente esta es una preocupación no solo para las mamás, sino para nosotros, porque la prematurez es otro enemigo de la gestación y si sacamos bebés muy prematuros vamos a tener bebés con muchas complicaciones. Lo ideal es que si yo tengo embarazos gemelares bicoriales biamnióticos, mellizos, bebés deben ir mucho más allá de la semana 37. Muy probablemente semana 38 es una edad muy segura para programar bebés. Si yo tengo embarazos gemelares monocoriales sanos, biamnióticos, muy probablemente los deba llevar hasta semana 37, si no tuvieron ninguna complicación y van bien. 37 semanas es una edad gestacional adecuada para esto. Yo tengo embarazo gemelar monocorial, monoamniótico, una sola placenta, una sola bolsa y dos bebés. Estos embarazos son muy complicados después de la semana 32 y la mayoría de los estudios médicos coinciden en que la edad para programarse debe ser entre semana 32, 34, pero generalmente en los centros donde yo trabajo los programamos desde semana 32. Ahora, si fueron fetos que nosotros intervenimos desde el punto de vista prenatal porque hicimos algún tipo de tratamiento, algún tipo de terapia o tienen alguna complicación materna o fetal, ya vamos a disminuir esos tiempos a los cuales pensábamos llevar nuestro embarazo. Perfecto, Doc. Viviana Ortega Andrade quiere saber por qué los fetos pueden tener pielectasia renal o hidrofrenosis. Eso le pasó a sus bebés. ¿Qué produce ese tipo de enfermedades? Bueno, Liliana, muchas gracias. La hidronefrosis es una obstrucción de la vía urinaria. La vía urinaria son las mangueritas que salen de cada riñón y van hacia atrás. Hay ciertos sitios donde esa manguerita puede estar obstruida y de ahí para adelante se puede presentar No tengo cómo leerlo. caso de la orina del feto. Y esto puede dilatar no solamente la vía urinaria, sino también parte del riñón. La pielectasia es una hidronefrosis leve. ¿Esto por qué se produce? Generalmente se produce porque hay algunos sitios en los cuales el desarrollo de la manguerita o de la tubería que está sacando la orina del riñón no se ha desarrollado adecuadamente y puede estar o acodada o estrecha y hace que la orina se almacene. Generalmente en los casos leves es una situación y que puede mejorar solamente con la observación. Hay otros casos mucho más severos que requieren tanto un seguimiento, algunos casos es necesario operarlos in útero y otros es necesario hacerles algún tipo de tratamiento postnatal. ¿Por qué le dieron a tus bebés? A los gemelos generalmente les puede dar, tienen doble riesgo de tener algún tipo de malformación fetal en general. Entonces, muy probablemente por esta razón les dio. La causa específica, generalmente no las conocemos para las malformaciones congénitas. Sabemos qué pasó. Se está respondiendo esa pregunta. Perfecto, Doc. Yo le decía, estaba leyendo una pregunta que hacía Dolly Peña a través de Facebook, que tenía algo como similar. Decía que quisiera saber por qué a ella la dejan llegar máximo hasta la semana 37 de gestación. Si ha visto en la liga otras mamás que han tenido sus bebés a la semana 38 y 39, pero la respuesta pues la acaba de dar el doc. Depende de ese diagnóstico de... Tu médico conoce tus condiciones específicas particulares de acuerdo a tus antecedentes y tratará de desembarazarte en el mejor momento, tanto para ti como para tus bebés. Correcto. Bueno, dice Calicet Rueda, excelente médico y ante todo excelente ser humano. Bendiciones por su gran labor. Me atendió en mi embarazo gemelar. Andromeda Linda dice, el mejor del mundo, el mejor. No tengo las palabras para agradecerle el amor, el tiempo dedicado a nuestras chiquis, así como su sabiduría y entrega que él hace con el corazón. Lo llevamos en nuestra mente al doctor Saulo Molina. Atentamente, Juan David y Andrés Felipe. Andrómeda, por ejemplo, ella tuvo un caso muy especial y
y es de lo que estábamos hablando. Andrómeda tuvo una diferencia de pesos en sus gemelos que eran mononucleares y los tuvimos la oportunidad de seguirlos y de llevarlos pues lo máximo que pudimos para que tuvieran por supuesto el desarrollo que han tenido ahora. Muchas gracias, Andrómeda, un abrazo para ti y para los bebés. Doc, Joanita Hincapié tiene una pregunta, digamos que se centra sobre las enfermedades congénitas y cómo se transmiten de la madre al feto. Dice, buenas noches, yo tengo gemelas de 7 años, ambas tienen parálisis cerebral, tienen una diplegia espástica y retraso mental leve. Los médicos dicen que es producto de una rubeola congénita, pero yo no me infecté en el embarazo. Me gustaría saber si hay otra posibilidad de contagio en ellas, en el embarazo. Sí, es posible. La mayoría de los problemas neurológicos que se presentan no se presentan durante el parto o durante la cesárea, sino que se presentan anteparto. Esto ocurre más o menos en el 4% de las veces, mientras que antes del embarazo, antes del parto, perdón, se pueden producir hasta el 8%. Y las alteraciones del sistema nervioso central son más o menos el 1 al 2% de todas esas malformaciones. Es muy difícil saber exactamente qué fue lo que pasó, pero hay una causa muy importante de alteraciones neurológicas con secuelas neurosensoriales posteriores, como son las infecciones intrauterinas congénitas, dentro de las cuales la rubeola es una de las causas, aunque la rubeola generalmente produce alteraciones cardíacas en los bebés. Es muy probable que haya otras cosas más frecuentes, como son el citomegalovirus o el toxoplasma, o la toxoplasmosis que ustedes han oído nombrar con frecuencia, porque entre otras les piden exámenes para durante el control. Entonces es muy probable que tuviste algún tipo de infección, no necesariamente tuviste que estar enferma y conocerla, sino que probablemente fuiste asintomática y es muy difícil darse cuenta. Desafortunadamente caíste en un porcentaje bajo de posibilidades y bueno, te deseo pues lo mejor para el desarrollo de tus bebés. Diana KR01 dice, ¿qué posibilidad hay que con el primer embarazo gemelar el siguiente lo sea? Existe la posibilidad siempre de que ocurra embarazo gemelar cuando tenemos un antecedente en la familia. Tal vez una de las principales causas o las principales correlaciones. Las causas. Exacto, las principales correlaciones que uno tenga desde el punto de vista genético es que en la familia, en diferentes líneas de herencia, hayamos tenido tíos, abuelos, etcétera, con embarazos gemelares. Digamos que es improbable la posibilidad de que uno repita los gemelos, pero yo he visto casos no solamente que los gemelos, sino que les repito la enfermedad. Yo tuve hace unos 6 o 7 años una paciente que vi con un embarazo gemelar monocorial de amniótico, tuvo un síndrome de transfusión fetal, le operé sus bebés in útero, nacieron y después me la encontré con los años 5 años más tarde y había desarrollado un embarazo gemelar con un gemelo acárdico y la volvió a operar. Esto es un caso anecdótico, es un reporte para la literatura mundial, pero puede ocurrir muy seguramente si tiene una predisposición genética para los gemelos que es causada o motivada por la. Bien, Doc. Hablando de esas causas de los embarazos, pues conocemos la causa genética. El embarazo gemelar también puede ser espontáneo o puede ser causado pues por los tratamientos contra la infertilidad que se presenten. Yo he encontrado muchas preguntas en la liga sobre quién es el responsable de transmitir genéticamente ese embarazo gemelar. Entonces, si los niños son mellizos, entonces por ahí dice la mamá, no, es que yo soy la responsable porque yo soy la única que ovulo y ovulé 2 veces porque son mellizos. Pero usted, papá, no tiene que ver, aunque el papá diga, no, espérese un momento porque es que mi tío tuvo gemelos y mi mamá, mi abuelita también. ¿Sí? Entonces, a mí sí me gustaría que le aclaráramos un poco a la gente cuál es el origen genético de eso, por qué se transmite esa condición genética, qué es eso de la energía tan fuerte de un espermatozoide que logra dividir un óvulo y bueno, de acuerdo a esos diagnósticos de corionicidad que ya vimos, porque de ahí es de donde se desprende todo. Bueno, fundamentalmente esto corresponde al azar biológico de la fecundación y la reproducción. Nosotros los seres humanos, como mamíferos y seres biológicos, estamos hechos para un ser por cada camada. A diferencia de, ustedes saben, como otras especies que tienen varios fetos, varios animalitos, que además son de distinto color, pueden ser de diferente pareja, que explica lo que hablábamos de la superfetación y superfecundación al principio de la charla. Nosotros realmente tenemos un comportamiento biológico único, pero que también, por supuesto, luego de X número de procesos puede fallar, porque es una falla de proceso que no se atribuye ni a la mamá ni al papá, sino en el cual se presenta esta división y definitivamente se puede desarrollar.
De hecho, muchos de ustedes saben que a veces uno ve los feticos en la primera ecografía y posteriormente uno de los dos feticos no siguió su desarrollo porque de manera natural se limita el embarazo gemelar. Entonces, ahí es cuando vemos el gemelo evanescente o el gemelo papirase o esos conceptos que también se discuten mucho entre las mamás y el médico. Y es importante entenderlo porque nosotros estamos hechos es para un bebé en cada camada. En resumen, entonces, son procesos biológicos que no corresponden, pues, por supuesto, a una correlación específica de un causante que sea el gameto masculino o femenino, sino más bien a procesos biológicos que se van presentando de acuerdo a la posibilidad de tener un embarazo femenino. Ok, gracias por aclararnos esa duda, Doc. MFHQ 1981 dice, estoy esperando trillizos, 2 gemelos monocorial biamniótico y una bebé bicorial biamniótico. Estoy en la semana 17 y vienen bien los 3 de crecimiento. Quería saludar y eso me lleva a una pregunta, Doc. Si alguna mamá quiere ser paciente suya, ¿qué tiene que hacer? Bueno, solamente es que se comunica la Liga de los Múltiples y la Liga de los Múltiples me ubica para poderla ver. Seguro. Trabajo en diferentes niveles de atención, trabajo tanto en medicina privada como en prepagada y trabajo también en caja de compensación y en hospital universitario. Entonces es muy fácil visitarme, me pueden buscar por el Google, que aparecen mis datos, o a través de la Liga de Múltiples, que me parece mucho más fácil y por supuesto estoy a su disposición para aclarar cualquier tipo de... Y nosotros más que encantados de recibir y referenciarle. Natalia Urrego pregunta, ¿es cierto que los gemelos tienen una conexión especial, Doc? Bueno, se ha escrito muchísimo acerca de ello. Personalmente en mi familia hay varios gemelos y yo noto que las niñas están conectadas y tienen ciertas características. Lo que sí es cierto es que el hecho de uno tener un hermanito o hermanita que sea igual a uno o que simplemente tenga esa característica de haber nacido el mismo día, uno crea que además... Una empatía. Una conexión, una empatía. Sí. Con los otros hermanos, porque no siempre se lleva una diferente talla con los hermanos o general incluso. Estos bebés nuestros son exactamente del mismo tiempo y eso hace, por supuesto, que sean mucho más cercanos, que sean de unas maneras específicas. Pero también recuerden que son seres completamente distintos. Ustedes ven que son igualitos por fuera, pero cada uno tiene una personalidad completamente independiente y depende de nosotros como padres y de nosotros como núcleo sociofamiliar, de ayudarlos a que ellos entiendan también esa diferencia de ser y de ser el hermanito. Entonces, sí, es probable que esa conexión exista. Biológicamente es muy difícil que encontremos un estudio médico que lo compruebe, pero no todo es un estudio de esa manera. Digamos que todo tenga que comprobarse biológicamente porque también tenemos que dejar parte al conocimiento humano, el conocimiento de la sociedad y a otros estudios familiares que nos sirven. Perfecto, Doc. Nisbelis Toro tiene una pregunta. Dice, gracias Nisbeli por tu pregunta. Hola, mis bebés nacieron de 29 semanas y a Jesús le dio hipoxia e isquemia y microftalmia izquierda y a Josué es autista. ¿Qué lo pudo haber causado? Bueno, acá muy probablemente fue el hecho de que nacieran tan pequeños. 29 semanas es una edad en la cual nosotros llamamos prematuros, que como su nombre lo indica no han alcanzado la maduración normal. Los bebés prematuros son un problema muy complicado y tienen problemas neurológicos, tienen problemas de desarrollo de los órganos de los sentidos, tienen problemas pulmonares, tienen problemas vasculares, tienen problemas de infección, tienen incluso, por supuesto, más riesgo de muerte. Es importante que ustedes ven en las noticias o ven en los programas que sacaron, 4 semanas y que está muy bien. Esas son cifras anecdóticas. Y en realidad no nos cuentan que está muy bien, no nos cuentan el resto de la historia. Y el resto de la historia tiene problemas pulmonares, que tiene problemas de neurodesarrollo, que tiene dificultades, por supuesto, de aprendizaje, que necesita un núcleo familiar que lo ayude mucho. Entonces, muy probablemente los problemas que nos refiere la señora que nos comenta sean por haber nacido tan chiquito. Esto no pasa en todos, pero cuando tenemos unos embarazos muy pequeños, los porcentajes de complicaciones neurológicas son muy altos y, por supuesto, se deben a esa alteración de oxigenación y a que les faltó un tiempo, por supuesto, en el útero materno para poder desarrollarse adecuadamente. Doc, ¿por qué la cesárea es el procedimiento más recomendado en los embarazos múltiples? Pregunta desde mis zapatos, dice, ¿por qué en Colombia la mayoría de los partos gemelares los hacen por cesárea? Bueno, no solamente en Colombia, ¿no? En todas partes del mundo darían unas condiciones muy específicas para poder atender un parto gemelar por vía vaginal. Esas condiciones no solamente dependen de las condiciones de los fetos, que tienen que estar ya maduros, que tienen que tener una presentación, es decir, que tienen que estar en una posición específica, que necesitan un grupo de expertos
apoyando, etcétera, sino que necesitan unas condiciones maternas de seguridad. Tenemos la monitorización de los fetos, la monitorización del trabajo de parto, etc. En general, cuando tenemos en Colombia un embarazo múltiple, generalmente ya estamos pensando en la cesárea, pero como les dije, si cumplen ciertas indicaciones, se podría dar. Esto pues cambia de acuerdo a la condición materna, la condición fetal, la condición del médico, al hospital donde se vaya a atender. Pero en general, el obstetra y el médico de cabecera de ustedes, que mejor les va a indicar cuál es la vía del parto más adecuada para ustedes. Y que sea, por supuesto, seguro para los bebés y para ustedes como tal. Cata Acevedo en Facebook. Hola Cata, mi embarazo de mellizos tiene 32 semanas, pero ya tengo cervicometría positiva y cuello corto. ¿Es probable que sean prematuros? Dice que es una cervicometría de 21 milímetros para 32 semanas de mellizos. Bueno, la cervicometría es una medida que nosotros hacemos por vía transvaginal del cuello de la matriz para tratar de predecir los partos preternos. Cuando hablamos de cervicometría, tendríamos que mirar una tabla especial que hay para ello o mirar una cosa que se llaman los puntos de corte y de edad gestacional. La señora tiene 33 semanas y su cuerpo le dio 26 milímetros. Ya te digo, 22 milímetros. 2 milímetros, listo. El punto de corte para este tipo de embarazos después de la semana 32 es 15 milímetros. Eso significa que si bien el cuello está corto, porque debería tener un poco más, el riesgo claro para estas mamás es cuando baja de los 15 milímetros. Es decir, si tienes unas precauciones adecuadas, si sigues las indicaciones de tu médico, si no tienes infección vaginal, ni infección de la orina, ni infección en ninguna otra parte del cuerpo, pues seguramente vamos a poder tener mucho más tiempo en el área de. Hay que recordar también que el simple hecho de tener gemelos ya nos aumenta el riesgo de parto pretérmino, porque vas a tener una sobredistensión uterina, vas a tener un mayor tamaño de la matriz y eso hace que se generen contracciones antes de tiempo. Con 21 milímetros, si bien no me siento tan tranquilo, no estoy tan preocupado por lo que tengo de la edad gestacional. Creo que con unas buenas medidas que seguramente te está dando tu médico tratante, vas a poder lograr más semanas de embarazo que van a ayudar a la maduración de tus bebés. Perfecto. Voy a seguir aquí con las preguntas. Joa Porritas dice, doctor, buenas noches. Deseo saber por qué motivo o razón se da la división del óvulo fecundado dándose el embarazo monocorial biamniótico. Muchas gracias. Es básicamente lo que hemos dicho, hay unas condiciones genéticas, hay unas condiciones raciales, hay unas condiciones geográficas, claramente está descrito, por ejemplo, cómo algunas razas tienen más embarazos múltiples que otras, cómo se presenta mucho menos en otras, cómo ciertos factores como los tratamientos de fecundación asistida pueden ayudar a los embarazos múltiples. Entonces, en general, son muchos factores, situación multifactorial, pero digamos que un evento específico, yo te puedo decir que gemelos sean gemelos, probablemente no lo vayamos a poder conocer. Doc, Libanesa dice, quiero tener un parto natural, pero mi obstetra dice que la mejor opción es la cesárea, ya que no deseo tener más bebés. ¿Eso es cierto? Bueno, muy probablemente tu obstetra está analizando que tienes unos gemelos, que son unos gemelos de una cronicidad específica, y él seguramente te va a dar la mejor alternativa para ello. Si la razón fuera solamente que no quieres tener más bebés, pues hay otras alternativas para hacerlo después. Pero generalmente, como te expliqué, y expliqué en la respuesta anterior, pues generalmente los gemelos nos estamos programando para una cesárea, pero hay que tener unas condiciones específicas que tanto el médico las cuenta como la mamá las conoce para que puedan tomar la mejor decisión. Doctor Saulo, dice Ink Magica. Doctor Saulo, en un embarazo monoví que ha sido bien hasta esta semana 33, ¿qué factores podrían llevarlo a desencadenar un parto antes de la semana 37? Ella está un poco ansiosa. Bueno, muy bien, pues lo mencionamos hace un rato, ¿no? Uno de los riesgos importantes y fetales, pues es la amenaza de parto preterno y el parto preterno. ¿Por qué se presenta más en los gemelos? Porque tienes dos bebés, el útero va a estar mucho más crecido y uno de los estímulos que hace que el trabajo de parto se desencadene es que tengas una sobredistensión uterina y que se generen contracciones prematuras. Si vas bien hasta la semana 3, pues bueno, no deberíamos tener, digamos, pesas, sigue en tu control prenatal, sigue valorando tus bebés con la frecuencia que están haciendo y seguramente si te hacen tus exámenes a tiempo, si se encuentran los riesgos, se van a poder preparar para llevar tus bebés por lo menos a 37 años. Ahora, es importante que entendamos que si bien 37 o 38 y las semanas gestacionales que ya vimos de acuerdo a la cronicidad como meta son importantes, no tengamos miedo de que si aparece alguna situación materna o fetal que haga que el obstetra tenga que tomar una decisión de sacarlos antes de tiempo, esta va a ser la mejor decisión para ustedes. O sea, no podemos quedarnos tercamente
en esperar una edad gestacional específica cuando la mamá está sufriendo de algunas cosas, por ejemplo, preeclampsia, como por ejemplo, diabetes estacional no controlada. Algunas situaciones que me indiquen que la mamá se está enfermando por el embarazo y que necesiten que nosotros tomemos una conducta. Hablemos, doctor, aunque el tiempo pasa volando, ya nos quedan 15 minutos. Hablemos, doc, de esas enfermedades comunes que llegan a la mamá en un embarazo múltiple, la colestasis del embarazo, la diabetes gestacional. ¿Cómo podemos combatirlas? ¿Cómo podemos prevenir alguna cosa que se pueda prevenir? ¿Qué controles deberíamos tener en casa, por ejemplo, ante los diferentes síntomas de preeclampsia, por ejemplo, y a partir de cuándo la preeclampsia aparece? Muy importante que tengamos en cuenta los signos de alarma que nos da nuestro médico tratante en la consulta. Y no solamente el médico tratante, sino los diferentes mecanismos y herramientas de promoción y prevención que tienen las distintas aseguradoras. La mayoría de las EPS, sistemas de prepagada y los diferentes aseguradores, sea distrital o del sistema público, todos tienen un buen sistema de promoción y prevención. Debemos creer en ello y, por supuesto, busquen esas herramientas para encontrar los signos de alarma. Las patologías más frecuentes que se pueden presentar en el embarazo en general desde el punto de vista materno, y la más temida, pues por supuesto, es la hipertensión asociada al embarazo, que conocemos como preeclampsia, con una de sus formas más graves, que es las convulsiones en el embarazo, que se llama eclampsia. Estas son situaciones muy graves y que muchas veces son prevenibles. Si bien hay algunos exámenes que se pueden realizar cuando el embarazo está muy temprano para tratar de prevenir y buscar algunas situaciones en las cuales podemos prevenir la preeclampsia, pues todavía sigue siendo un reto para la obstetricia mundial el lograr prevenirla y curarla de una manera completa. De igual manera, otra enfermedad muy frecuente, por supuesto, tiene que ver con el manejo metabólico, la obesidad, la diabetes gestacional y todo este tipo de situaciones, o las enfermedades previas. Podría tener una señora que luego se embarazó y que dio. Entonces es muy importante que te pongas en manos siempre de tu obstetra y él va a buscar siempre apoyo en una unidad materno-fetal con médicos de experiencia que te ayuden a encontrar los riesgos para tratar de minimizarlos y prevenirlos. Recuerda que si prevenimos los riesgos vamos a mejorar mucho el resultado perinatal. El resultado perinatal es mamá sana y bebés sanos también, en la mejor condición posible para cada situación materna. Perfecto. Abismela me dice, doctor, en mi ecografía solo pusieron embarazo monocorial, pero no especificaron nada más. Dice bolsillo vertical mayor 32 en una bebé y bolsillo vertical superior 38 en otra bebé. Realmente en las ecografías debemos tratar de precisar, los médicos que las hacemos, el número de placentas, porque es muy importante, ya lo dijimos. Pero el médico ahí nos da un dato muy importante y es que son monocoriales. Es posible que si el embarazo ya está muy avanzado y no tengas un diagnóstico previo, que ya con embarazos tan grandes sea muy difícil ver las membranas y saber si es de uno o de dos sacos. Esto puede ocurrir con frecuencia porque se necesita tanto experiencia como una edad gestacional específica para la evaluación. Con respecto al bolsillo máximo vertical, esto se refiere a la valoración del líquido amniótico. Pero yo ahí deduzco que si el doctor pone dos bolsillos máximos verticales y una sola placenta, pues tu embarazo muy probablemente sea monocorial biamniótico porque un bolsillo dio 32 y el otro dio 38. Esta es la manera como ecográficamente nosotros calculamos el volumen del líquido amniótico y lo comparamos en un balance entre los dos bebés. Entonces, muy probablemente tienes un embarazo gemelar monocorial biamniótico, que por los datos que me dan va muy bien en términos de la valoración del líquido. Xiomara Cogollo quiere saber sobre la colestasis hepática del embarazo y Tutti Frutti quiere también saber cómo influye el hipertiroidismo y los riesgos y sus cuidados. Bueno, muy bien. La colestasis intrahepática del embarazo es un problema metabólico hepático que se presenta por el metabolismo de ciertas sales biliares que son unos ácidos y sales que nosotros producimos en ellos que nos ayudan a la digestión, perdón. Cuando no se presenta un metabolismo adecuado de ellos, estas sales se acumulan en diferentes partes del cuerpo, sobre todo dentro de la piel, y eso crea una rasquiña importante. Entonces, esta es el principal síntoma que ustedes pueden tener. Sin embargo, al tener una alteración hepática que puede ir agravándose, podemos tener alteración vascular, podemos tener alteración de la función del hígado, y la mamá puede irse agravando hasta convertirse en una patología que sea verdaderamente grave. Es importante que cuando presentes estos síntomas consultes inmediatamente a tu médico para dar el tratamiento adecuado. Pero no solamente son las alteraciones con la mamá, sino que se pueden presentar alteraciones placentarias muy importantes. Se puede presentar alteración en el flujo placental, alteración en el crecimiento de los bebés, incluso puede arriesgarse la vida de los bebés. Entonces es importante que ante una patología de estas siempre. En cuanto a la segunda pregunta,
que tiene que ver con la tiroides y el embarazo, es muy frecuente que tengamos alteraciones tiroideas, específicamente el hipotiroidismo más que el hipertiroidismo. El hipotiroidismo a veces se presenta de manera subclínica, significa que podemos tener valores de las cifras de hormonas tiroideas distintas o alteradas, aunque nosotros no tengamos unos síntomas. Es importante que la mayoría de los sitios donde hacemos el control de estas mamás y de los gemelos nos hacen siempre un control o un tamizaje, un screening de este tipo de patología. Generalmente las mamás que sufren de hipertiroidismo en la gestación lo pueden sufrir desde el principio de la misma, porque la placenta produce una hormona que es muy parecida a la hormona tiroidea y hace que tengamos esa serie de, por supuesto, alteraciones o de síntomas. Cualquiera de las dos situaciones, alta o baja la función de la hormona tiroidea, me va a alterar el metabolismo y el desarrollo, tanto cerebral como el desarrollo del crecimiento placentario y fetal. Entonces es muy importante que siempre busquemos una ayuda especializada para poder controlar estas patologías, ya que puede tener consecuencias a veces, si no se controlan, muy graves en los bebés y en la mamá. Doc, Clary Castro, a quien le agradezco su paciencia porque ya había preguntado antes, pero no había podido leer su pregunta, dice: Doc, quisiera saber si antes de este embarazo de mellizos tuve un ovito fetal de 34 semanas, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a repetir en este nuevo embarazo? Bueno, óbito fetal para todas nuestras asistentes hoy es cuando el bebé se muere en la barriga de la mamá después de la semana 20, porque cuando se muere antes de la semana 20 lo llamamos aborto. Cuando se muere después de la semana 20 o que pese más de los 500 gramos, que es la definición tanto biológica como estadística, hablamos de un óbito fetal. La causa de muerte intrauterina más o menos se da en el 1 al 2% de los casos de los embarazos de bajo riesgo y a veces se presenta por causas que nosotros no vamos a poder saber. Este es como el caso de alguna amiga o alguna conocida que ustedes tengan que se le murió un bebé y nos quedamos sin poder saber algunas situaciones. A veces le dicen que fue porque se enroló en el cordón y esas cosas, pero generalmente no es eso. Otros más importantes. Cuando se presentan muertes mucho más adelantadas, generalmente hablamos de unas causas que están cardiovasculares, a veces el bebé con alguna alteración en términos cardíacos que hace que el bebé se vaya descompensando y fallezca en la barriga de la mamá. Esto es a lo que nosotros llamamos un óbito. ¿Qué riesgo tenemos cuando un embarazo es de alto riesgo? Cambia de acuerdo a la patología, pero puede estar probablemente entre el 2 y el 5% más el riesgo de óbito. Si tenemos unos embarazos gemelares, el riesgo también cambia. Y depende de la corionicidad. Por ejemplo, si hablamos de monocoriales monoamnióticos, el riesgo de que los bebés tengan algún accidente y fallezcan antes de tiempo, después de la semana 32, es muy alto. Está multiplicado casi 33 veces. Por eso los monocoriales monoamnióticos, ojo, una placenta, una bolsa, generalmente los sacamos en semana 32, los sacamos muy prematuros. En los otros embarazos, precisamente por eso tenemos esa serie de recomendaciones en términos de edad gestacional en búsqueda de los riesgos. El hecho de que hayas tenido un óbito, pues necesitaríamos más información para saber si puede repetir o no en el embarazo actual, pero muy probablemente fue una causa aislada y pues tu médico te va a ayudar a encontrar los riesgos específicos para el embarazo actual. Perfecto. Dolly Peña dice: mis bebés son bicorial biamnióticos, tengo 32 semanas. Los exámenes habían salido bien hasta ayer, pero dijeron que una melliza estaba chiquis, que me tenían que hacer un Doppler. Entonces, yo ahí le complemento la pregunta: ¿para qué es el Doppler? Y cuando vemos esas luces amarillas en esa pantalla y ese sonido y esos números, para que los papás vean que pues eso no es chino avanzado, ¿qué están haciendo ahí? El Doppler es un estudio vascular que no solamente se usa en la placenta, sino que se usa para las varices, para la insuficiencia arterial de las piernas, se usa para el cerebro, para todas partes. Y evidentemente nosotros los obstetras, especialistas en medicina materno-fetal, lo usamos para mirar cómo está la circulación de los bebés, específicamente en los bebés que no crecen. Lo usamos tanto para embarazos únicos como para embarazos gemelares. En los embarazos gemelares es fundamental el Doppler para la evaluación de la placenta, como lo hemos discutido toda la noche. Entonces, si tu embarazo es bicorial biamniótico, lo que va a hacer el médico es mirar el crecimiento de uno de los dos bebés. Uno de los dos bebés ya vemos que no está creciendo, él va a mirar el Doppler, que lo que va a hacer es mirar qué tanto está funcionando la placenta. El Doppler es como cuando nosotros miramos la carga de una batería. La batería está fallando, vamos y le ponemos el Doppler, miramos cómo está la carga de la batería y vamos a saber qué tanto tiempo voy a poder esperar para poder valorar ese efecto. Si el problema es en un embarazo monocorial biamniótico, el Doppler es aún más útil, porque ahí voy a poder saber dónde está el problema y en qué momento voy a tomar una decisión específica.
los patrones del Doppler y las alteraciones, como nos dice Juan Pablo, que es lo que vemos ahí de colores y que realmente está sonando, mostrándonos el pulso, o mostrando los latidos cardíacos en diferentes partes de la circulación tanto del feto como de la placenta, nos ayudan a indicar, nos indican o nos ayudan a conocer cómo está la circulación de esos. Entonces el Doppler es fundamental para el control de los gemelos y debe hacerse por personal que esté entrenado para hacerlo. Una muy buena pregunta. Doc, hablemos del síndrome de HELP. Aquí habla Pilar Rojas, dice, yo tuve diabetes gestacional, síndrome nefrótico, tuve eclampsia y síndrome de HELP. Mis bebés prematuras extremas, pero todo salió bien. Bueno, gracias a Dios, Pilar, y me encanta tu pregunta, la hemos discutido ahora. El síndrome de HELP es una complicación de la preeclampsia, en la cual, además de todo eso que ya sabes, de la hipertensión, de que te hinches, de que puedas tener alteraciones neurológicas, te pueden presentar alteraciones metabólicas hepáticas. Eso es lo que sucede con el síndrome de HELP, además de alteraciones hematológicas, altera la circulación de la sangre, altera la coagulación. Es una enfermedad de la que la gente se muere. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás contando, que además convulsionaste, pues afortunadamente un manejo adecuado y estás todavía con nosotros. Lo más importante de esto es la prevención y que logremos nosotros identificar los riesgos para poder evitarlo. Si ya definitivamente la enfermedad está, pues muy seguramente son pacientes que deben ser manejados por un grupo de alto riesgo de medicina materno-fetal importante. Muy seguramente la señora estuvo en una unidad de alta dependencia obstétrica especializada en alto riesgo, o muy seguramente, o no, estoy completamente seguro que ella estuvo en una unidad intensiva donde se manejó por un equipo multidisciplinario. Entonces, eso es lo que son las alteraciones vasculares y son mucho más frecuentes en los embarazos. Paulita CM86 dice, estoy en una semana 27 de gemelas monocorial biamnióticas. La diferencia entre una y otra está en el 2%. ¿Esto puede cambiar drásticamente y ocasionar complicaciones en el embarazo? Generalmente, si tienes una diferencia como esa, pues es improbable que vayas a tener complicaciones, pero evidentemente, por eso valoramos los monocoriales biamnióticos cada 15 días, porque se pueden presentar cambios. Recuerda que el cambio que nos preocupa o la diferencia que para los embarazos gemelares monocoriales es cuando este está superior al 25%. Entonces, siempre tu médico va a estar muy pendiente de estos números. Juliana Torres le manda un saludo, dice, tengo la fortuna de tener al doctor Saulo como mi ecógrafo. Qué gran ser humano. Muchas gracias, Juliana. Un abrazo para ti y espero verte pronto. Denis Urrego, el doctor me vio a mis gemelas en el 2015. Gracias, qué bien. A ver, sí, doc. No lo interrumpí. No. Saludos especiales a Denis y a sus bebés. Y bueno, tuvimos la oportunidad de verlos ya de estar de 5 añitos. Doc, Cata Acevedo, ¿la baja de presión es algo grave en el embarazo? Me dicen que es por el retorno de sangre. Sí, al igual que tener la presión alta es un problema, también que se baje la presión es un problema porque significa que no estamos oxigenando bien diferentes partes de nuestro cuerpo. Y muy importante, no estamos oxigenando bien la barriga, no estamos oxigenando bien la placenta. Entonces, por eso es importante que cuando tengas la oportunidad de estar en reposo, adquieras una posición adecuada que generalmente no debe ser boca arriba, porque el peso de los bebés va a disminuir el retorno venoso, la circulación, y esto va a causar que tengas mareos, bajas de presión. Seguramente con un cambio de posición normal vas a lograr solucionar fácil este problema. Perfecto. ¿Es indicado esos arneses que vemos que sostienen las barriguitas, que son como unas fajas en la parte superior? Hay estudios, Juan Pablo, muy importantes con respecto a estos tiras que ayudan, estas fajas que ayudan a sostener el abdomen. Hay estudios incluso que muestran que mejora la oxigenación de la placenta a largo plazo, entonces es muy útil, sobre todo para no tener tantas dolencias. El embarazo no es para estar lleno de dolores, sino para, al contrario, irla pasando de la mejor manera. Entonces, tratar de tener menos dolores de espalda, posicionales, etc. Se pueden usar en un buen resultado. Perfecto. Pues mi querido doctor, ya aquí esta maquinita me empieza a avisar que estamos a un minuto de finalizar esta transmisión y quiero agradecerle inmensamente esta consulta de muchas mamás, algunas embarazadas, otras simplemente recordándole y agradeciéndole. Muchas gracias por creer en la Liga de los Múltiples y siempre estamos a su servicio. Y pues para todas las mamás que nos oyen, si quieren contactar al doctor Saulo, pues estamos aquí dispuestos a ser sus interlocutores. Doc, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Liga, gracias Juan Pablo, gracias Danuta y gracias por haberme dado esta oportunidad, porque no solamente encontrarme con todas las pacientes que tengo ahora, sino con tanta paciente que he tenido y que siempre llevo en mi corazón porque me han ayudado no solamente a aprender, sino a crecer como persona.
Muchas gracias a todos, les envío un abrazo y lo que necesiten, sin pena, se lo pido a Juan Pablo. No tengo problema en que me llamen o me escriban o me den mi mail, no tengo ningún problema ni porque para eso está. Quedaron muchas preguntas por responder, pero esperamos hacerlo en todo el camino de su vida de mamás de múltiples, de papás de múltiples. La Liga de los Múltiples está para acompañarlos, no soltarles la mano. Así que nos disculpan si no los pudimos leer a todos, pero saben que de todas maneras aquí estamos para responder sus dudas. En esta liga, todos somos múltiples, Doc, en esta liga. Claro que Muchas sí. gracias. Un abrazo a todos y espero verlos pronto. Gracias, Doc. Voy a ver aquí. Dame un segundito.